Con esos circuitos se pueden llegar a muy altas tensiones, pero desde el punto de vista técnico y económico, lo aconsejable es no sobrepasar los 200 kilovolts. Los 200 kilovolts. Motivo por el cual para generar tensiones más elevadas es necesario recurrir a la generación al generador de etapas múltiples, que consiste en poner en serie varios de esos circuitos, idénticos circuitos obviamente. Si elegimos el circuito, creo que era el 4A, 4B, 4C, algo así, o 3A, 3B, 3C, eso era. 3A, 3B, 3C. Si elegimos cualquiera de los tres circuitos, para generar, por ejemplo, 1.000.000 de voltios o 1.000 kilovolts, necesitábamos conectar 5 etapas de cada circuito de esos en serie. Entonces, esa es la manera como se hace para generar tensiones de impulso mucho más elevadas. Vamos a ver a continuación el generador de etapas múltiples que se conoce. Vamos a ver la configuración de Marx. La configuración de Marx, que consiste en elegir el circuito, creo que era el 3B, el del medio, en el cual la resistencia de cola estaba antes de las resistencias de frente. Entonces, vamos a ver nuestros circuitos. Vamos a compartir pantalla. Adelantándome un poquito. Adelantándome un poquito. Esto es justamente lo que estamos hablando. Lo estoy achicando para que pueda entrar en pantalla. Este es un generador de etapas múltiples, que consiste en colocar sucesivamente varias etapas conectadas entre sí, que vamos a ver a continuación. Bueno, con esto vamos a irnos a nuestra teoría. Espero que le acierte. Es que me han puesto las letras ahora amarillas con blanco. Entonces calculen ustedes si se puede leer en la letra blanca y el fondo amarillo. Bueno, aquí teníamos uno de los tres circuitos que habíamos visto en la clase pasada. Para ustedes, aquí aparece una letra N. Supongan que esa N es 1 o que no existe. Así habíamos visto uno de los tres circuitos. Aquí teníamos el capacitor de impulso, C sub 1, el espinterómetro. Estoy buscando mi cursor, ya. El espinterómetro P, que hace las veces de interruptor, la resistencia de frente R1 y la resistencia de cola R2. Este era el caso este era el segundo circuito, en el cual esta resistencia de cola R2 estaba antes de la resistencia de frente. Y acá tenemos el capacitor de carga. Normalmente ese capacitor de carga es el objeto bajo ensayo. Es decir, queremos generar una onda de tensión de impulso de un rayo de 1.000 kilovolts, por ejemplo. Entonces, ahí en C2 vamos a colocar el objeto bajo ensayo. Por ejemplo, si queremos probar un transformador a un rayo de 1.000 kilovolts, ahí colocamos el transformador. El transformador va a ser el capacitor C2.
quizás primera vez que escuchan ustedes de que el transformador hablemos como un capacitor, porque ustedes habrán estudiado o hemos estudiado de que el transformador es una máquina inductiva. Una máquina inductiva prácticamente trabaja a inducción, es una inductancia casi pura. Y ahora yo vengo a decirles que acá es un capacitor. Sí es un capacitor, se comporta como capacitor desde el punto de vista de su aislamiento. El aislamiento no es más que un capacitor. Entonces, lo que estamos estudiando es el aislamiento de los equipos para soportar sobretensiones de impulso. Entonces, bajo ese aspecto, el capacitor de carga, el C2, va a ser el objeto bajo ensayo. Entonces, vamos a elegir este circuito que le llaman la configuración de Marx. Entonces, nos vamos a ir a nuestro dibujo. Y acá tenemos nuestro generador de tensiones de impulso. A ver, lo voy a achicar un poquito más. Ya está al 100%. Está al 100%. Acá tenemos tres figuras. La primera, esta que les estoy marcando, esa es nuestro generador de Marx, el cual está constituido por 5 circuitos como el que vimos anteriormente, conectados uno encima del otro. Físicamente en el dibujo están colocados uno encima del otro, y físicamente así se hace. Se coloca cada etapa del generador uno encima del otro. Y ya vamos a ver cómo las conectamos. Entonces, acá tenemos, repito, tenemos dibujado un generador de 5 etapas. Ese circuito que vimos anteriormente podríamos tomarlo como una etapa, es una sola etapa. Entonces, si se fijan, fíjense aquí, la última etapa vamos a analizarla. La estoy marcando con azul. Fíjense de que si lo giramos, bueno, es el mismo circuito que vimos anteriormente. O sea, simplemente que acá tenemos el C1 horizontal. El espinterómetro P lo tenemos inclinado, que allá lo teníamos horizontal. Teníamos horizontal P, R1 lo teníamos horizontal, C1 vertical y R2 vertical. R2 vertical. Y entre este punto y este punto, entre donde dice AT, alta tensión, a ver, lo voy a agrandar esto, todo lo que pueda para que ustedes lo vean. Ya, ahí está. Esto es una etapa del generador. Fíjense de que tiene las mismas conexiones del circuito que hablamos anteriormente. O sea, de la resistencia de cola R2 colocada antes de R1. Entonces, aquí el espinterómetro en nuestros dibujos anteriores estaba colocado horizontalmente, dibujado horizontalmente, R1 también horizontalmente, R2 verticalmente y C1 vertical, C1 también verticalmente. Y acá no tenemos colocado R2, porque R2, si colocamos una etapa, sería entre este borne AT, que quiere decir alta tensión, y este punto de acá. Es decir, ese punto de acá. Entre ese punto de ahí sería una sola etapa
de la que hemos estudiado anteriormente. ¿Ya? Entonces, entonces vemos que este circuito que vamos a ver, si bien lo vamos a ver en otra forma, responde a lo mismo que hemos visto en la anterior clase, ahorita al comienzo. Entonces, fíjense, bueno, acá tenemos en el dibujo A, figura 1A, un transformador elevador que va a ser el que va a conseguir elevar la tensión que vamos a aplicar a los capacitores de impulso C1. Entonces, aquí a la salida del borne de alta tensión hay una resistencia que le estamos llamando RL. Ya vamos a hablar qué hace esta resistencia. Y ahí tenemos el capacitor C1 colocado a tierra, y de tierra o de la salida del capacitor nos vamos hacia abajo y vuelve al otro borne del transformador, al arrollamiento de alta tensión, donde hay colocado un diodo de selenio, o es un diodo de alta potencia que hace las veces de rectificador, porque sabemos nosotros de que el transformador trabaja con tensión alterna. Entonces, si aplicamos acá al primario de este transformador, si aplicamos acá al primario de este transformador una tensión, en el secundario se va a elevar la tensión. Esa tensión se va a aplicar a este capacitor C1, al primer capacitor. Ya se me baja. Se aplica al capacitor C1, ya rectificada a través de este diodo de selenio, ¿ya? De selenio. Porque lo que habíamos dicho es que se aplicaba una tensión continua E al capacitor de impulso. Tenemos acá este capacitor C1. Ya. Este capacitor de C1, a ver, lo voy a dibujar mejor. Aquí. Tenemos el capacitor C1, el espinterómetro P, la resistencia R1, llamada resistencia de frente, y la resistencia R2. A ver, vamos a agrandarlo esto para que ustedes puedan ver más grande. Entonces, esta sería la primera etapa del generador de tensiones de impulso. En la primera etapa, la voy a marcar de nuevo para que no agarre el capacitor de arriba. Entonces ahí está solamente marcado el capacitor de impulso C1, el espinterómetro P, R1 y R2. Arriba de lo marcado con azul está la segunda etapa, que sería esta, Otra vez tenemos C1, el espinterómetro P, la resistencia de frente R1 y la resistencia de R cola R2, la cual este R2 de la segunda etapa, un borne R2, está unida con la salida de R1, es decir, está conectada en paralelo por un lado, y en el otro lado se ha agregado esta resistencia, RC para conectar en paralelo con la anterior, con la primera etapa, la segunda etapa. RC es llamada resistencia de carga, y es una resistencia grande, solamente se coloca esa resistencia
para colocar las etapas en paralelo. Entonces, la segunda etapa, que sería esta, se coloca en paralelo con la primera a través de esta resistencia RC. Esta RC que se coloca acá en la marcación. A ver, vamos a hacer mejor. La segunda etapa sería esto, ¿ya? C sub 1, el espinterómetro P, la resistencia R1 y R2. Y está colocada en paralelo con la primera etapa. La voy a marcar de nuevo. Ahora ya la voy a marcar un poquito más grande por medio de esa resistencia RC. Por medio de la resistencia RC está en paralelo la segunda etapa en este lado y en el otro lado está en paralelo a través de R1 y R2. Y así sucesivamente vamos colocando la tercera etapa encima de la segunda. La tercera etapa, que sería esta, encima de la segunda, está conectada en paralelo a través de RC de la resistencia de carga. La cuarta etapa la colocamos, que busco mi cursor, es el que pierdo. La cuarta etapa sería esta, que se coloca encima de la tercera a través de RC. Y aquí la última sería la quinta etapa, que sería esta, que ya no necesita, se coloca en paralelo con la cuarta a través de la resistencia esta de carga RC, y ya no necesita colocar más la RC, porque la RC es para colocar una etapa posterior. Y este borne es el que le hemos llamado borne de alta tensión. Borne de alta tensión. Entonces, entre este borne y este punto tierra, se coloca el objeto bajo ensayo que va a tener una capacitancia C2, el capacitor de carga. Es decir, si nos vamos al circuito de una sola etapa, les voy a mover la pantalla. Acá. Entre este punto es el que hemos marcado allá, alta tensión, y este es el punto que está conectado a tierra, porque en la figura original este punto lo conectamos a tierra, y como está conectado directamente a la salida de estos componentes R2 y C2, toda esta parte está conectada a tierra. Entonces, este sería el borne de alta tensión y este sería el borne de tierra, Entonces, C2. Entonces, así ya tenemos un generador de etapas múltiples. En nuestro caso, un generador de 5 etapas. Con este generador podemos llegar hasta los 5 por 200 kilovolts, serían 1.000.000 de voltios. 1.000.000 de voltios.
Bueno, volvemos a repetir. Entonces, a la izquierda tenemos el generador de Mark de 5 etapas, que consiste en colocar 5 etapas conectadas en paralelo a través del agregado de una resistencia de carga RC, que son las mostradas en la figura, esta RC. Entonces, habíamos dicho que a C1 se le aplicaba una tensión continua. Esto se conseguía por medio de la utilización de un transformador elevador, que luego rectificaba esa tensión alterna a una tensión continua a través de ese diodo de selenio, un diodo de alta potencia, y a través de esa resistencia R sub L. Esta es una resistencia adicional que permite desacoplar todo este circuito, todos estos circuitos que están acá en paralelo, desacoplar todos estos circuitos del el equipamiento para obtener el proceso de carga C1, o sea, de este circuito, en otras palabras, ¿ya? Entonces, esta resistencia RL tiene esa función de que desacoplar todo este circuito que está marcado con azul, que se llama circuito de carga, del generador, de las etapas múltiples del generador. Desacoplar para que no se interfieran entre ellas, y eso se conseguía haciendo que esa resistencia, dice la teoría, que después de un tiempo dado por 5 veces las constantes del circuito de RL por las capacitancias C1, se consigue que esté desacoplado la parte de carga, la marcada con azul, con el resto del circuito, para tratar de que no haya solapamiento de la tensión que se quiere obtener. Bueno, ya conectado nuestro generador de tensiones de impulso, procedamos a ver cómo trabaja. Primeramente, habíamos dicho que deberíamos cargar el capacitor de impulso C1. Cuando decíamos que teníamos una sola etapa, decíamos que con el espinterómetro abierto procedíamos a cargar el capacitor C1. Entonces acá tenemos que hacer lo mismo. Primeramente tenemos que cargar todos los capacitores C1, para lo cual abrimos los espinterómetros, todos los espinterómetros P, y en ese momento empiezan a cargarse los capacitores C1 que quedan en paralelo. Entonces, acá lo tenemos en la figura del medio. En la figura del medio tenemos cómo queda el circuito en el proceso de carga de los capacitores C1, ¿ya? Entonces, acá estamos mostrando que todos los espinterómetros que hacen las veces de interruptor están abiertos. Lo voy buscando, ya lo pillé. Entonces, acá tenemos el primer el primer espinterómetro abierto. No sé por qué sale chiquitingo, pues, mi cursor. No ando buscando. Acá está. Ya. Entonces voy a andar con cuidado.
Entonces, vemos acá, está P abierto, la primera etapa. La segunda etapa también P está abierto. La tercera etapa también P está abierto. La cuarta etapa también P está abierto. Y por último, la quinta etapa también está abierta. La quinta etapa está abierta. Entonces, todos los espinterómetros los abrimos y en ese momento aplicamos la alta tensión. Aplicamos la alta tensión al transformador y se rectifica a través del diodo y todos estos capacitores, este capacitor C1 queda en paralelo con este capacitor C2. Fíjense de que por un lado está conectados estos C1, al lado izquierdo están conectados por la resistencia de carga R6 y por otro lado están conectados por R1 y R2. Entonces, todos los capacitores C1 quedan en paralelo. Fíjense acá nuevamente C1 de la tercera etapa está en paralelo con el C1 de la segunda etapa por RC a un lado y por el otro lado con R1 y R2 que están en serie. Y sucesivamente en la cuarta etapa, en la tercera etapa, C1 de la tercera etapa, perdón, de la cuarta etapa está en paralelo con el C1 de la tercera etapa, otra vez a través de RC, R1 y R2. Y así sucesivamente llegamos a la última etapa, donde el capacitor de la última etapa está en paralelo con el de la cuarta etapa. Entonces, en el proceso de carga del capacitor, de los capacitores C1, todas las etapas están en paralelo, en paralelo, se conectan en paralelo. Para ello debemos abrir todos los espinterómetros. Entonces, acuérdense, en el proceso de carga de C1, los espinterómetros deben estar abiertos. En ese momento están todos los capacitores en paralelo. Una vez que están completamente cargados todos los capacitores C1, capacitores de impulso, lo que tenemos que hacer es ponerlos en serie. Entonces, esos capacitores C1 del circuito B, todos están con 200 kilovolts. Todos están con 200 kilovolts. Y si eso, cada uno de los 200 kilovolts que tiene cada capacitor, lo colocamos en serie, vamos a sumar 5 veces los 200 kilovolts. O sea, de esa manera generamos el 1.000.000 de voltios o 1.000 kilovolts o su equivalente en voltios, el 1.000.000 de voltios. Entonces, en el tercer circuito, que es el circuito C, se muestra esquemáticamente cómo se conecta, cómo quedan las etapas para poder generar el 1.000.000 de voltios. Entonces aquí las etapas se van a colocar en serie. Entonces, ¿cómo la colocamos en serie? Una vez que están completamente cargados los capacitores, cerramos todos los espinterómetros. Fíjense que en el circuito 1, en la figura 1C, todos los capacitores están, todos los espinterómetros están cerrados. Entonces voy a mostrarle, vamos a marcarlos. Entonces, la primera etapa, P
el primer espinterómetro está cerrado, segundo también está cerrado, el tercer está cerrado porque hace las veces de interruptor, el cuarto está cerrado y el quinto está cerrado. Bajo esas condiciones, como habíamos dicho que la resistencia esta resistencia de carga era una resistencia grande, podemos asumir que esa resistencia es infinita, de valor infinito, muy grande. Al ser una resistencia de valor muy grande, a los efectos de la corriente, es un circuito abierto. O sea, por eso, acá en el circuito C, acá no hemos dibujado la resistencia R2 en ninguna de las etapas. Entonces, ¿por qué? Porque cuando cerramos los espinterómetros, P, esa resistencia se comporta como un circuito abierto al ser una resistencia muy grande. Y vemos entonces de que todos los C 1 quedan en serie. Fíjense que este C 1, esperemos un tengo que quiero, aquí está. Este C 1 queda en serie con este otro C 1. Fíjense que el C 1 de la segunda etapa está en serie con el primero a través de R 1, que es una resistencia muy pequeña, o sea, la caída de tensión en R1 es pequeña. C1 está en paralelo con R2, que es una resistencia grande. Además, la reactancia del omega C del capacitor C1 también debe ser una reactancia muy grande para estar en paralelo con R2. Entonces, aquí el C1 de la segunda etapa está en serie con el C1 de la primera etapa a través de R1. Voy a dejar de compartir pantalla. Creo que estamos a 4 minutos. Pensé que me había olvidado. Vamos a grabar otra clase de Zoom para que no se me corte. Voy a, en el capacitor C2, todas las etapas deben conectarse en serie. Entonces, en el circuito C, vemos que se han alcanzado los 1000 kilovolts colocando todas las etapas en serie. Ya habíamos dicho que para ese caso debemos cerrar P y ahí quedan todas en serie. Bueno, me olvidé de decirles al comienzo, pero indirectamente habíamos hablado que entre este borne de alta tensión y el borne de tierra se colocaba el capacitor C2. Ese capacitor C2 que va a consistir en el objeto bajo ensayo. Bueno, de esta manera es que conseguimos generar muy altas tensiones. En la práctica se cargan todos los capacitores, habíamos dicho, en paralelo, cerrando previamente todos los espinterómetros P. A ver, ¿qué es lo que les quiero? Ya. Cerrando todos los espinterómetros P. Y para generar la alta tensión, debemos abrir los espinterómetros P. Pero esos espinterómetros P debemos abrirlos al mismo tiempo,
porque si los abrimos a destiempo, esos esas 5 veces de 200 kilovolts van a ser conectados a destiempo, entonces no se va a lograr generar 5 veces la tensión de una sola etapa. Entonces deben abrirse los espinterómetros al mismo tiempo. Eso dentro del circuito A implica que los espinterómetros deben de descargarse al mismo tiempo. O sea, esas dos esferas que vemos dibujadas en el circuito A, debe saltar el arco eléctrico entre ellas, eso significa descargarse, al mismo tiempo con el de la segunda etapa, de la tercera etapa, cuarta y quinta, para lograr que de esa manera se puedan sumar las 5 tensiones y obtener 5 veces la tensión de una sola etapa. Entonces, lo que se debe obtener que en el circuito C, los 5 espinterómetros deben descargar al mismo tiempo. Para ello, lo que se hace es ajustar la distancia espinterométrica, o sea, la separación de las dos esferas a una misma distancia dada por tablas que ya vamos a ver, que nos va a decir que para tal separación se va a producir la descarga, o para tal tensión, si se quiere, por ejemplo, que a los 200 kilovolts se produzca la descarga de los espinterómetros, que equivale a cerrar el interruptor, esas dos esferas deben estar separadas a una separación S, ¿ya? Entonces, en la práctica se regulan todos los espinterómetros a la misma separación S, pero el primer espinterómetro, es decir, de la primera etapa, de la primera etapa, se lo acerca un poquito más que los otros 4, un poquito, ¿ya? Lo que se trata es de que ese espinterómetro trate de descargarse milésimas antes que los otros, porque ese espinterómetro produce unas sobretensiones que hacen que los demás puedan descargar al mismo tiempo. Entonces, esa es una opción. El primer espinterómetro, acercarlo brevemente, un poquito más que los otros, para que se produzca un fenómeno de autocebado y descarguen todos al mismo tiempo. Y la otra opción es que el primer espinterómetro, el que tengo, el de la primera etapa, se produzca, se descargue a través de un espinterómetro que vamos a ver que se llama espinterómetro comandado. O sea, forzosamente con algún dispositivo se lo hace descargar y descargando descargan el resto. Bien, jóvenes, esto es el espinterómetro de... A ver, vamos a dejar de compartir pantalla. Esto es el espinterómetro de múltiples etapas, que es el que tenemos mostrado acá en la figura. ¿Ya? Como les comenté en la primera clase, este es el objetivo de lo que tenemos en el parque industrial con el nombre de laboratorio de alta tensión. Vemos que todo esto está metido en algo, un ambiente con paredes de metal. Vemos que paredes de metal. Vemos varios aparatos. Voy a marcarlos.
Estas cosas raras las vamos a ver a lo largo del tema. Son llamados divisores de tensión. O sea, son aparatos que sirven para medir tensiones. O sea, como acá se están generando tensiones muy altas, tenemos que rebajar esas altas tensiones hasta valores pequeños para poder medir la tensión que estamos generando. Se habrán dado cuenta de que en ingeniería eléctrica todas las mediciones, salvo casos muy especiales, todas se realizan en baja tensión. Entonces, si es tensión, tenemos que rebajar esas altas tensiones a baja tensión a través de transformadores de potencial o por medio de estos divisores de tensión. Si es corriente, también tenemos que rebajar las grandes corrientes a valores pequeños a través de transformadores de corriente. Entonces, básicamente con esos dos aparatos podemos medir cualquier magnitud eléctrica en baja tensión. Entonces, acá tenemos otro espinterómetro, otro divisor de tensión. Acá tenemos el pupitre de comando, que para efectos de demostrar el equipo de alta tensión, el generador de altas tensiones impulsivas, está en el mismo área donde está el generador de alta tensión. En la práctica, ese pupitre de comando está en una sala alejada de esta área conocida como área de impulso, donde está el generador de tensiones de impulso. Acá vemos las esferas, los espinterómetros. Una esfera, otra esfera, otro espinterómetro, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espinterómetros acá y sigue para arriba, no entró en la figura. Entonces acá logramos ver 8 etapas del generador de tensiones de impulso. Estas amarillas que están a la izquierda son los capacitores de impulso, C1. Los capacitores de impulso C1. Y más atrás no se ven las resistencias. Voy a tratar de ver un espinterómetro. A la salida del espinterómetro se ve algo medio circular, medio cilíndrico. Ahí están las resistencias. Entonces, esto es un generador de altas tensiones de impulso. Que les comentaba qué es lo que se quiere construir en el parque industrial. En la actualidad está en proceso de ejecución o de licitación, no sabría decirles, las obras civiles de este generador de alta tensión. Existía un proyecto, les comenté en la primera clase. Cuando tengamos algún examen les voy a llevar alguna información, que ya vamos a tener exámenes presenciales. Yo fui motor del convenio con el ingeniero Maldonado y el ingeniero Smitter. Logramos, como les comenté, que la gobernación nos dé 4,5 hectáreas donde están construidos ese edificio de ingeniería electromecánica en el parque industrial. Se hizo pues un convenio con la Universidad Nacional de San Juan que
nos dio todo, nos construyó prácticamente el laboratorio, más todas las cosas de aulas. No sé qué pasó en el tiempo, pareciera que se perdió la información de la parte de arquitectura. Además que esto se hizo hace tantos años, no recuerdo, en estos momentos cuando busque la información les voy a decir, era cuando la universidad era muy, muy pobre, no había el IDH. Allá en los módulos habían solamente esos, eh, eh, habían unos cuantos edificios, unos 2 edificios en el campus universitario, donde ahí estaban centralizada toda la parte de toda la universidad y en todos los galpones también acá del frente de la V32, vendría a ser. Entonces, la universidad era muy pobre. Para darles una idea, cada carrera recibía 1.500 bolivianos para su funcionamiento. La jefatura estoy hablando, ¿no? Recibía muy poca plata para su funcionamiento, para tener papeles, tiza, para comprar tiza, para